¿Alguna vez has sentido que dejaste partir a alguien importante sin decir todo lo que necesitabas? Esa sensación de despedida inconclusa, de palabras que se quedaron atrapadas en tu garganta. Si este video llegó a ti hoy, presta atención. El universo te está recordando que nunca es tarde para honrar las conexiones que marcaron tu vida. Hoy voy a mostrarte cómo los verdaderos encuentros nunca terminan. Solo esperan el momento correcto. Voy a contarte sobre la magia de los reencuentros y cómo el destino conspira para reunir almas que necesitan completar su historia. Porque algunas personas nunca se van realmente de nuestras vidas. Déjame contarte algo que me pasó hace exactamente 3 meses. Yo estaba en la estación central de mi ciudad, esperando un tren que me llevaría a una conferencia. Era un día común, uno de esos días donde tu mente está en piloto automático, pensando en la agenda, en los pendientes, en todo menos en el presente. Me senté en un banco de madera viejo, gastado por el tiempo. Y mientras esperaba, comencé a sentir algo extraño, una nostalgia que no podía explicar. Pasé mi mano por la madera del banco, y sin saber por qué, las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos. Fue en ese momento que lo vi. Grabado tímidamente en la esquina del banco, casi invisible por el desgaste de los años, estaban 2 iniciales dentro de un corazón. M+A. Y todo volvió a mí como una ola gigante. Ese era el banco. El banco donde, hace 40 años exactos, me despedí de la persona que más amé en mi juventud. Verás, yo tenía 23 años cuando Martín y yo nos conocimos. Era 1985, una época donde no teníamos celulares, ni internet, ni forma de estar conectados constantemente. Las relaciones se vivían en el mundo real, en encuentros planeados, en cartas escritas a mano, en miradas que duraban segundos pero se grababan en el alma para siempre. Martín era diferente a todos. No era el chico más popular ni el más atractivo según los estándares convencionales. Pero cuando me miraba, cuando me miraba, sentía que podía ver directamente dentro de mi alma. Nos conocimos en esa misma estación, curiosamente. Yo había perdido mi boleto y estaba al borde del pánico. Y él, con esa calma que lo caracterizaba, me ayudó a resolver el problema. Desde ese día, la estación de tren se convirtió en nuestro lugar. Cada tarde, después de nuestros trabajos, nos encontrábamos en el mismo banco. Ese banco de madera que nadie más parecía querer, justo debajo del reloj grande de la estación. Hablábamos durante horas sobre todo y sobre nada, sobre nuestros sueños, nuestros miedos, sobre cómo veíamos el mundo. Pasaron 2 años mágicos, 2 años donde cada encuentro en ese banco era como tocar el cielo. Pero entonces llegó la oportunidad que él había estado esperando toda su vida. Una beca para estudiar arquitectura en otro país. Una oportunidad que no podía rechazar, que no debía rechazar. Recuerdo perfectamente esa última tarde. Era octubre. El otoño pintaba las hojas de naranja y dorado. Nos sentamos en nuestro banco y por primera vez en 2 años no sabíamos qué decirnos. El silencio pesaba como nunca antes. «Te vas a olvidar de mí», le dije, tratando de sonar despreocupada, pero mi voz me traicionó. Él tomó mi mano y con su navaja grabó esas iniciales en el banco. «Este lugar siempre nos recordará», dijo, «y algún día, cuando el tiempo sea correcto, nos vamos a reencontrar aquí. No sé cuándo, pero lo sé con la misma certeza con la que sé que el sol sale cada mañana». Yo me reí entre lágrimas. ¿Y si pasan años? ¿Décadas? «No importa», respondió con esa seguridad que solo él tenía. «Las almas que están destinadas a estar juntas siempre encuentran el camino de regreso». Nos despedimos esa noche con un abrazo que intentó contener 40 años de amor. Yo me prometí esperarlo, ser fuerte, mantener la fe. Pero la vida, como siempre hace, tenía otros planes. Los primeros años intercambiamos cartas religiosamente. Cada semana esperaba con ansiedad el correo. Pero poco a poco, las cartas se espaciaron. 1 mes, 2 meses, 6 meses.
hasta que dejaron de llegar. Nunca supe si se cansó de esperar, si encontró a alguien más, o si simplemente la vida lo absorbió como absorbe a todos. Yo seguí adelante porque eso es lo que hacemos los humanos. Me casé con un buen hombre, tuve una familia, construí una carrera. Pero siempre, había un espacio en mi corazón que le pertenecía a Martín y a esos atardeceres en la estación de tren. Durante 40 años, evité esa estación. Cambiaba de ruta, tomaba rutas más largas, hacía lo imposible por no pasar por ahí, porque sabía que si veía ese banco, si tocaba esa madera donde sus manos habían estado, me derrumbaría. Pero ese día de hace 3 meses, no tuve opción. Era la única forma de llegar a tiempo a mi destino. Y el universo, con su sentido del humor infinito, me puso exactamente en ese banco. Cuando vi esas iniciales grabadas hace 4 décadas, algo se rompió dentro de mí. Y en ese momento de total vulnerabilidad, entendí algo que había estado negando durante 40 años. No fue el tiempo el que nos separó a Martín y a mí, fue que la energía de nuestra conexión quedó inconclusa. Déjame contarte lo que descubrí en ese instante. Yo había pasado décadas convenciéndome de que había superado esa relación. Me decía a mí misma que era cosa del pasado, un capítulo hermoso pero cerrado. Pero sentada ahí, tocando esa madera donde sus manos habían estado, me di cuenta de que nuestra conexión nunca había terminado realmente. Había creado lo que ahora entiendo como un ancla energética en mi alma. Durante 40 años, sin saberlo conscientemente, yo había estado cargando esa energía. Cada vez que veía una pareja de ancianos tomados de la mano, cada vez que pasaba por una estación de tren en cualquier ciudad del mundo, cada vez que veía a alguien grabar algo en madera, mi alma recordaba, no con la mente, sino con esa parte de nosotros que está más allá de la razón. Y aquí está lo fascinante. Martín también lo había estado sintiendo. Aunque yo no lo sabía en ese momento sentada en el banco, él también había sido guiado por esa misma energía invisible. Verás, las conexiones verdaderas funcionan como imanes cuánticos. Pueden estar separadas por distancia, por tiempo, por circunstancias, pero la atracción sigue ahí, silenciosa, persistente, esperando el momento perfecto para manifestarse nuevamente. Durante todos esos años, yo pensé que había superado esa relación. Me convencí de que era cosa del pasado, un capítulo hermoso pero cerrado de mi vida. Pero nuestras almas son mucho más sabias que nuestras mentes. Nuestra alma sabía que esa historia tenía páginas sin escribir. La primera clave práctica que quiero que entiendas es esta. Si hay alguien en tu vida del que te despediste sin cerrar ese ciclo completamente, si hay alguien que aparece en tus pensamientos en los momentos más inesperados, si hay una persona con la que tuviste una conexión que nunca pudiste replicar con nadie más, esa no es coincidencia. Es tu alma diciéndote que esa conexión sigue viva en el plano energético. Y no estoy hablando de obsesión o de vivir en el pasado. Te hablo desde mi propia experiencia de reconocer, cuando una conexión fue tan profunda, que creó una marca indeleble en tu campo energético. Es como una canción que se quedó en pausa. La melodía sigue ahí, esperando que alguien presione play. Entonces, ¿qué hice yo con este descubrimiento? Lo primero que hice fue honrar esa conexión. Dejé de negarla, dejé de minimizarla, dejé de convencerme de que ya había pasado. Reconocí su importancia. Reconocí que Martín había marcado mi vida de una manera significativa y que eso estaba bien. Yo pasé décadas negando lo que sentía. Era joven, era inmadura, lo había idealizado, me decía. Pero sentada en ese banco, toqué la verdad. Yo conocía la diferencia. Cuando tienes 20 años y alguien te mira realmente, te escucha realmente, te ve más allá de tu apariencia física o tu estatus social, eso deja una huella que ningún tiempo puede borrar. Lo segundo que hice fue permitirme sentir. Durante 40 años, cada vez que un recuerdo de Martín surgía, yo lo empujaba hacia abajo. Lo enterraba bajo capas de debería y tengo que. Debería estar contenta con mi vida.
Tengo que ser agradecida por lo que tengo. Y sí, era y soy agradecida. Pero eso no borraba la verdad de que una parte de mi corazón siempre se preguntó, ¿qué hubiera pasado si? Y ahí, en ese banco, me permití sentir sin juzgarme. Y algo mágico sucedió. Esa energía que había estado bloqueada dentro de mí durante décadas comenzó a moverse. Y cuando la energía se mueve, te juro que el universo responde. Sentada en ese banco, rodeada por el bullicio de la estación moderna tan diferente a la de mi juventud, cerré los ojos y por primera vez en 40 años me permití sentir todo. El amor, la pérdida, la nostalgia, el dolor, la esperanza perdida, la belleza de lo que fue. Lloré como no había llorado en décadas, y mientras lloraba, sentí una presencia. Esa sensación que tienes cuando sabes que alguien te está mirando. Abrí los ojos lentamente, casi con miedo de romper el momento. Y ahí estaba él. Pero espera, antes de contarte ese momento que cambió todo, necesito explicarte algo que descubrí después. Porque lo que pasó no fue casualidad, y no fue simplemente destino, en el sentido romántico de la palabra. Fue algo mucho más profundo de lo que yo misma imaginaba en ese momento. Hay una segunda verdad sobre los reencuentros que yo no entendía entonces, pero que ahora veo con total claridad. Y es esta verdad la que explica por qué Martín y yo nos reencontramos después de 40 años exactos, y no antes o después. Y te voy a decir algo que tal vez te sorprenda tanto como me sorprendió a mí. Mi reencuentro con Martín ya había comenzado mucho antes de ese día en la estación. De hecho, había comenzado exactamente 3 meses y 2 días antes, aunque yo no lo sabía conscientemente. La segunda clave práctica que necesitas entender sobre los reencuentros del alma es esta. Los reencuentros no suceden en el momento del encuentro físico. Suceden en el momento en que ambas personas están energéticamente listas para completar lo que dejaron pendiente. Esto es revolucionario porque cambia completamente cómo entendemos las conexiones humanas y el concepto de timing divino. Verás, durante 40 años, ni Martín ni yo estábamos listos para ese reencuentro. No porque no nos amáramos o porque no nos importáramos, sino porque cada uno necesitaba vivir completamente la vida que había elegido. Necesitábamos aprender lecciones específicas, crecer de maneras particulares, convertirnos en las personas que necesitábamos ser para que ese reencuentro tuviera el significado que estaba destinado a tener. Déjame explicarte lo que descubrí después. Martín se había casado 2 veces. Tuvo hijos. Construyó la carrera de arquitectura con la que siempre soñó. Viajó por el mundo. Experimentó éxitos y fracasos. Vivió una vida plena. Y yo también. Me casé. Tuve mis propios hijos que ahora son adultos. Construí mi carrera. Experimenté alegrías y tristezas profundas. Pero aquí está la parte fascinante. 3 meses antes de ese día en la estación, algo cambió en ambos simultáneamente. Para mí, fue el día que mi último hijo se graduó de la universidad y se mudó a otro país. De repente, después de décadas de estar completamente enfocada en ser madre, profesional, esposa, hija, tuve un momento de quietud. Un espacio vacío que por primera vez en mi vida adulta no sabía cómo llenar. Esa misma semana, a miles de kilómetros de distancia, Martín estaba experimentando algo similar. Su segundo matrimonio había terminado 1 año antes, sus hijos eran adultos independientes, y él había llegado a ese punto de la vida donde comienzas a hacer balance, a preguntarte qué significa todo lo que has construido. Ninguno de los dos lo sabía, pero ambos comenzamos a tener los mismos pensamientos al mismo tiempo. ¿Qué pasó con ¿dónde estará? ¿Alguna vez piensa en...? Este es el principio que muy pocas personas entienden. Cuando 2 almas están conectadas por un hilo invisible, ese hilo nunca se rompe realmente. Puede estirarse, puede volverse tan delgado que parece que no existe, pero está ahí. Y cuando ambas personas llegan al punto en su evolución personal, donde están listas para reconectarse, ese hilo comienza a vibrar. Me di cuenta después de que era como si el universo hubiera estado esperando pacientemente
que ambas piezas del rompecabezas estuvieran en la posición correcta para encajar perfectamente. Durante esos 3 meses, antes de mi reencuentro físico con Martín, algo extraordinario estaba sucediendo que yo no comprendía. Martín me confesó después que comenzó a soñar conmigo casi todas las noches. Sueños vividos donde estábamos en la estación, en nuestro banco, conversando como lo hacíamos 40 años atrás. Al principio los descartó como nostalgia de un hombre mayor, pero los sueños se volvieron más insistentes, más reales. Yo también comencé a tener experiencias extrañas que no podía explicar. Canciones de los años 80 que no había escuchado en décadas comenzaron a aparecer en todas partes. La película favorita de Martín pasó en televisión 3 veces en 2 semanas. Seguía viendo el número 23, la edad que tenía cuando lo conocí, en todas partes, en relojes, en placas de autos, en páginas de libros que abría al azar. Ahora entiendo que estos no eran simples coincidencias. Eran lo que yo llamo señales de alineación. El universo estaba preparándome, haciéndome consciente, abriendo esos espacios en mi vida donde el reencuentro podía suceder. Pero aquí está la parte más importante que descubrí, la parte que me cambió para siempre. Mi reencuentro con Martín solo pudo suceder cuando ambos habíamos completado las lecciones que necesitábamos aprender separados. Si Martín y yo nos hubiéramos reencontrado a los 30 años, habríamos traído toda nuestra inmadurez, nuestras inseguridades, nuestros miedos sin resolver. Habríamos intentado forzar algo que no estaba listo para florecer. Probablemente habríamos terminado lastimándonos y destruyendo incluso los recuerdos hermosos que compartíamos. Pero a los 63 años, ambos llegamos a ese banco con algo infinitamente más valioso que juventud o pasión ardiente. Llegamos con sabiduría, con corazones que habían sido rotos y sanados múltiples veces, con la comprensión de lo que realmente importa en esta vida. Entonces, lo que aprendí es esto. Si hay alguien de tu pasado que sigue apareciendo en tus pensamientos, en tus sueños, en señales sincrónicas, no te apresures a buscarlo. En su lugar, pregúntate como yo me pregunté. ¿Estoy en el lugar de mi vida donde puedo honrar esta conexión desde un lugar de totalidad y no de necesidad? Porque yo entendí algo fundamental. Los reencuentros del alma no son sobre llenar vacíos. Son sobre 2 personas completas que eligen conectarse nuevamente desde un lugar de abundancia, no de carencia. Durante 3 meses, sin saberlo conscientemente, tanto Martín como yo estuvimos preparándonos internamente para ese reencuentro. Yo estaba resolviendo viejos patrones, sanando viejas heridas, llegando a un lugar de paz con mi vida tal como había sido. Y luego, cuando el momento fue perfecto, ni un día antes, ni un día después, el universo conspiró para ponernos exactamente donde necesitábamos estar. Cuando abrí los ojos y vi a Martín parado frente a mí, el mundo se detuvo. No de la manera dramática que ves en las películas, sino de una manera profundamente tranquila. Como si todo, cada experiencia, cada dolor, cada alegría de los últimos 40 años, de repente tuviera sentido. Él había envejecido, por supuesto. Su cabello era completamente blanco ahora. Su rostro llevaba las líneas de una vida vivida plenamente. Pero sus ojos... Dios... Sus ojos eran exactamente los mismos. Esos ojos que me veían realmente. Sabía que te encontraría aquí, dijo con una voz que era más profunda, pero inconfundiblemente suya. Soñé con este momento durante 3 meses. No pude hablar. Solo pude llorar mientras él se sentaba a mi lado en nuestro banco, en el mismo lugar exacto donde se había sentado hace 4 décadas. Nos quedamos en silencio durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. No necesitábamos palabras. 40 años de vida, de experiencias, de crecimiento. Todo estaba presente en ese silencio. Finalmente, él habló. ¿Sabes lo que me tomó 40 años entender? Que dejarte ir no fue un error. Fue necesario. Necesitábamos convertirnos en quienes somos ahora para poder estar juntos de la manera correcta. Esas palabras desbloquearon algo dentro de mí. Toda la culpa que había cargado por no esperarlo, por casarme con otro,
por rendirme en nuestra historia, se evaporó, porque él tenía razón. Si hubiéramos forzado nuestra relación cuando éramos jóvenes e inmaduros, la habríamos destruido. Pasamos las siguientes 6 horas sentados en ese banco, hablando sobre nuestras vidas, no con nostalgia triste, sino con gratitud genuina. Le conté sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre las lecciones que aprendí. Él compartió sus propias historias. 2 matrimonios que le enseñaron lo que el amor no es, hijos que le dieron propósito, una carrera que le dio satisfacción pero nunca llenó completamente ese espacio que yo había ocupado. Nunca te olvidé, me dijo mientras el sol comenzaba a ponerse. Pero aprendí que amarte no significaba aferrarme a ti. Significaba dejarte ser libre para vivir tu propia vida, mientras yo vivía la mía. Y confiar en que si estábamos destinados a estar juntos nuevamente, el universo encontraría la manera. Y aquí está la verdad profunda que quiero que entiendas. Los verdaderos reencuentros del alma no son sobre recuperar lo que perdiste. Son sobre honrar lo que fue, apreciar lo que es y estar abierto a lo que puede ser. Esa noche, Martín y yo no nos prometimos un futuro juntos. No hicimos planes dramáticos o decisiones apresuradas. Simplemente cerramos el círculo que había estado abierto durante 40 años. Nos dimos permiso de reconocer que lo que compartimos fue real, fue importante, y que marcó ambas de nuestras vidas de manera permanente. Intercambiamos números de teléfono, sí. Nos prometimos mantenernos en contacto, sí. Pero más importante que eso, nos dimos algo que ninguno había podido dar hace 4 décadas. El reconocimiento completo de que nuestro amor, aunque no se manifestó de la manera que imaginamos cuando éramos jóvenes, fue uno de los regalos más importantes que la vida nos dio. Han pasado 3 meses desde ese reencuentro. Martín y yo hablamos casi todos los días, a veces sobre cosas profundas, a veces sobre trivialidades. Hemos descubierto que 40 años no borraron nuestra conexión, solo la profundizaron de maneras que nuestros yoes de 23 años nunca podrían haber imaginado. ¿Terminaremos juntos en esta etapa de nuestras vidas? Honestamente, no lo sé. Y por primera vez en mi vida, estoy completamente en paz con no saberlo. Porque he aprendido que el valor de una conexión no está en su resultado final, sino en lo que te enseña sobre el amor, sobre ti mismo y sobre la naturaleza misteriosa de cómo las almas se encuentran, se separan y se reencuentran. Lo que sí sé es esto. Ese reencuentro sanó algo en mí que ni siquiera sabía que necesitaba sanación. Cerró un círculo que había estado abierto durante décadas. Me dio permiso de honrar completamente esa parte de mi historia, sin sentir que estaba traicionando las otras partes de mi vida. Y eso es lo que los verdaderos reencuentros del alma hacen. No te devuelven al pasado. Te liberan para estar completamente presente en el ahora, con una comprensión más profunda de quién eres y cómo has llegado a ser esa persona. Entonces, déjame compartir contigo las lecciones más profundas que aprendí de mi experiencia, porque estas verdades transformaron completamente cómo entiendo las conexiones en mi vida. Mi primera gran lección. Descubrí que no es el tiempo el que determina si 2 almas se van a reencontrar. Es la energía de la conexión inconclusa que dejaron. Cuando Martín apareció constantemente en mis pensamientos, en mis sueños, en sincronías inexplicables durante 40 años, yo pensaba que era solo nostalgia. Pero ahora sé que era mi alma, reconociendo que esa conexión seguía viva en el plano energético. Lo que aprendí es que necesitaba honrar esa conexión sin negarla o minimizarla. Cuando me permití sentir sin juicio, cuando permití que la energía se moviera, el universo respondió de maneras que nunca imaginé. Mi segunda gran lección. Comprendí que mi reencuentro con Martín no sucedió en el momento del encuentro físico. Sucedió cuando ambos estuvimos energéticamente listos para completar lo que habíamos dejado pendiente. Esto lo cambió todo para mí. Me di cuenta de que el universo tiene un timing perfecto, pero ese timing no se basa en nuestros deseos o nuestra impaciencia. Se basa en nuestro crecimiento, en las lecciones que necesitamos aprender, en convertirnos en las versiones de nosotros mismos que pueden honrar esa conexión desde la totalidad, no desde la carencia. Cuando Martín y yo nos reencontramos después de 40 años, no fue porque alguno de nosotros forzó ese encuentro.
Fue porque ambos, sin saberlo conscientemente, habíamos llegado al punto en nuestras vidas donde estábamos listos. Yo había vivido completamente, amado profundamente, sufrido genuinamente y crecido inmensamente. Nos reencontramos como dos personas completas, no como dos mitades buscando completarse. Mi tercera lección esencial. Entendí que mi reencuentro con Martín no fue sobre recuperar lo que había perdido, fue sobre honrar lo que fue, apreciar lo que es y estar abierta a lo que puede ser. Esta fue quizás la lección más importante de todas. Cuando me aferré desesperadamente al pasado durante años, cuando intentaba recrear lo que fue en mi imaginación, estaba matando la magia de lo que podría ser. Mi reencuentro con Martín fue mágico precisamente porque ninguno de los dos intentó retroceder el tiempo. No intentamos ser quienes éramos a los 23 años. En su lugar, nos honramos como quienes somos ahora a los 63, con toda la sabiduría, las cicatrices y la belleza que 40 años de vida nos han dado. Mira, aprendí que la vida no es una línea recta. Es más como una espiral. A veces parece que estoy volviendo al mismo lugar, pero en realidad estoy en un nivel completamente diferente de comprensión. Cuando Martín y yo nos sentamos en ese mismo banco 40 años después, físicamente estábamos en el mismo lugar, pero energéticamente, espiritualmente, emocionalmente, estábamos en un universo completamente diferente. Y aquí está lo que más quiero que entiendas desde mi experiencia. Si hay alguien en tu vida, alguien del pasado que tu corazón nunca pudo olvidar completamente, eso no significa que estés viviendo en el pasado o que no hayas seguido adelante. Yo aprendí que significa que esa conexión fue lo suficientemente profunda como para dejar una marca permanente en tu alma. Yo te digo, honra esa marca. No la escondas, no la niegues, no te avergüences de ella, pero tampoco permitas que te impida vivir plenamente tu vida ahora. Porque aquí está el secreto más hermoso que descubrí. Cuando viví mi vida con total autenticidad, cuando seguí mi propio camino con valentía, cuando me convertí en la versión más completa y verdadera de mí misma, fue exactamente entonces cuando el universo conspiró para traer de regreso lo que era mío por derecho cósmico. Aprendí que no puedes forzar un reencuentro del alma, pero puedes prepararte para él viviendo tan plenamente, tan auténticamente, tan completamente que cuando suceda, porque si está destinado a suceder, sucederá, estarás listo para honrarlo de la manera que merece. 40 años me pareció mucho tiempo en términos humanos, pero ahora entiendo que en términos del alma, en términos de la eternidad, fue solo un parpadeo. Y descubrí que si dos almas están destinadas a reconectarse, el tiempo se vuelve irrelevante. Un día, 10 años, 40 años, no importa. Lo que importa es que cuando ese momento llegue, ambas personas estén en el lugar correcto de su viaje, para que esa conexión pueda florecer de la manera que está destinada. Entonces, si mi historia resonó contigo, si hay alguien que nunca has podido olvidar completamente, quiero que sepas esto desde mi corazón al tuyo. Tu historia no ha terminado necesariamente. Puede que esté en pausa, puede que esté esperando el momento perfecto, puede que esté evolucionando en el plano invisible antes de manifestarse nuevamente en el mundo físico. Pero mientras tanto, te digo lo que yo hice. Vive. Ama profundamente. Crece constantemente. Conviértete en la persona más completa, más auténtica, más sabia que puedas ser. Porque cuando el momento sea correcto, cuando el universo alinee todas las piezas perfectamente, querrás estar listo. Querrás poder mirar a los ojos de esa alma con la que tienes una conexión profunda y decir como yo pude decirle a Martín: viví completamente, amé completamente, y ahora estoy listo para ver qué más tenemos que aprender juntos. Si este video tocó algo profundo en ti, si reconociste tu propia historia en la mía, no te lo guardes. A veces, compartir nuestra experiencia es parte del proceso de sanación. Los comentarios están abiertos y me encantaría saber: ¿hay alguien en tu vida con quien tuviste una conexión profunda que nunca se completó? No necesitas dar nombres o detalles.
Solo comparte lo que sientas cómodo compartiendo. Y aquí está lo importante. Cuando escribas sobre esa persona o esa conexión, hazlo con gratitud, no con amargura. Honra lo que fue, incluso si dolió. Porque esa es la clave para permitir que la energía fluya y que el universo pueda trabajar su magia. Si conoces a alguien que está luchando con recuerdos de un amor pasado o una conexión profunda que se quedó sin resolver, comparte este video con ellos. A veces, saber que no estamos solos en nuestras experiencias es la sanación que necesitamos. Y antes de que te vayas, suscríbete al canal porque la próxima semana voy a compartir algo aún más profundo. Las señales específicas que el universo te envía cuando un reencuentro está cerca y cómo puedes distinguir entre tu imaginación y verdaderas sincronías cósmicas. Voy a compartir las señales exactas que yo experimenté durante esos 3 meses antes del reencuentro. Señales que en el momento no reconocí, pero que ahora veo con total claridad. También voy a hablar sobre qué hacer si ese reencuentro nunca sucede en esta vida. Porque a veces, la sanación más profunda viene de entender que algunas conexiones están destinadas a permanecer como recuerdos hermosos, y eso está perfectamente bien también. Pero hay algo más que quiero que hagas ahora mismo. Algo que puede ser increíblemente poderoso. Si hay alguien de tu pasado que nunca has podido olvidar completamente, escribe su nombre en un papel. No tienes que hacer nada con ese papel. Solo el acto de escribirlo, de reconocer esa conexión físicamente, comienza a mover la energía estancada. Luego, debajo del nombre, escribe una sola frase. Honro esta conexión y confío en el timing perfecto del universo. Guarda ese papel en algún lugar especial, o quémalo como un ritual de liberación, lo que se sienta correcto para ti. Pero haz algo físico para marcar este momento de reconocimiento. Te lo prometo, algo cambiará. Puede que no sea inmediato, puede que no sea de la manera que esperas, pero cuando reconoces y honras una conexión del alma, el universo escucha. Y finalmente, activa las notificaciones de este canal, porque voy a seguir compartiendo historias reales, de reencuentros, de sincronías inexplicables, de cómo el universo trabaja de maneras misteriosas para reunir lo que está destinado a estar junto. Estas historias no son solo entretenimiento, son recordatorios de que vivimos en un universo mágico, donde el amor verdadero nunca muere realmente, solo se transforma. Antes de cerrar, déjame decirte algo más. Después de mi reencuentro con Martín, muchas personas me han preguntado, ¿pero valió la pena? ¿Valió la pena esperar 40 años? Y mi respuesta siempre es la misma. No estuve esperando, estuve viviendo. Y esa es toda la diferencia. Los 40 años entre nuestra despedida y nuestro reencuentro no fueron años perdidos o años de espera. Fueron años de crecimiento, de amor, de experiencias que me convirtieron en quien soy hoy. Fueron años necesarios para que ambos nos convirtiéramos en las personas que podían encontrarse en ese banco y honrar esa conexión de la manera correcta. Entonces, si estás esperando un reencuentro, te invito a cambiar tu perspectiva. No esperes. Vive, ama, crece, experimenta. Conviértete en la versión más completa de ti mismo, porque cuando el reencuentro suceda, si está destinado a suceder, querrás poder decir con total honestidad, viví bien, no desperdició ni un solo día. Y si ese reencuentro nunca sucede en el plano físico, igualmente habrás vivido una vida increíble. Porque al final, no se trata de estar con una persona específica. Se trata de honrar las conexiones profundas que nos forman, de vivir con el corazón abierto y de confiar en que el universo siempre, siempre, nos da exactamente lo que necesitamos en el momento exacto que lo necesitamos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Gracias por permitirme compartir esta historia tan personal. Y recuerda, las almas que están destinadas a encontrarse siempre encuentran el camino de regreso. Siempre. Nos vemos en el próximo video. Y quién sabe, tal vez después de verlo, tú también reconocerás las señales que el universo ha estado enviándote todo este tiempo. Hasta pronto, y que el amor nunca pierda su camino hacia ti.